Bien, pues vamos a continuar entonces con la nomenclatura de los óxidos. Pediros perdón porque en el anterior vídeo me pasé dándole volumen al micrófono y a veces me parece que distorsionará en algún momento, pero bueno, a lo mejor tenemos suerte y no. La verdad es que no lo escuché entero, solo lo comprobé al principio y parecía que no estaba mal. Bien, pues entonces el óxido de los elementos con el resto, óxidos, fijaros que ya le cambié el nombre, aunque aquí debería poner compuesto, lo voy a corregir porque yo creo que sería más correcto, ¿vale? Poner compuestos, como pusimos antes, compuestos de oxígeno con elementos del resto del grupo. Ahí. Esto estaría mejor. Entonces lo vamos a dejar así. A ver si soy capaz de ponerlo todo junto en una línea. Perfecto. Yo creo que así os queda guay. Bien, compuestos entonces del oxígeno con resto de elementos del grupo. Tendríamos todo el resto de elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, no voy a volver a ponerla otra vez. Vosotros la tenéis disponible. Y deciros que ahora tenemos dos opciones para realizar la nomenclatura. Tenemos la nomenclatura de composición que decíamos antes o sistemática. Y tenemos otra nomenclatura que es la de stock. Aunque la preferible es la sistemática, la de stock todavía se sigue utilizando mucho. Entonces vamos a ver las dos. Entonces, nomenclatura sistemática de composición estequiométrica, lo mismo que antes, haremos lo siguiente. Esta es la más fácil de todas, porque nos indica siempre el prefijo del número, es decir, el número de átomos que forman parte de la molécula que estamos realizando, del compuesto. A continuación va el nombre de óxido. Me olvidé de deciros, y os lo digo ahora rápidamente, que el oxígeno -2 tiene un nombre especial. Se le llama óxido a este ion, ¿vale? Por eso todos los compuestos que vamos a ver a continuación van a llevarse, en vez de llevarse oxiduro, que sería el nombre, si siguiéramos la regla general de ponerle euro al final a los nombres de los elementos negativos, tendría que ser un oxiduro, pero se conoce desde siempre como óxidos y se sigue utilizando y se va a seguir utilizando el nombre de óxido para este ion. Por lo tanto, por esa razón no estamos utilizando ese sufijo de euro, ¿vale? Entonces lo dejamos ahí. Y vamos a ver entonces, prefijo de número decíamos más óxido, que es el nombre del elemento electronegativo, como acabo de decir ahora, y a continuación prefijo de número y nombre de metal. Luego vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? En nomenclatura de stock, pues haríamos lo siguiente. En nomenclatura de stock, que es la otra nomenclatura que vamos a ver, pues tendríamos que ponerlo de esta manera. Vamos a colocarlo un poquito así, para que entre prácticamente todo en una línea. Así. Bien. Pues tendríamos que poner primero óxido, ¿vale? Pues el nombre general que tienen estos compuestos que son óxidos. Óxido más nombre del metal más número de oxidación y números romanos. Entonces fijaros que varía ligeramente. Vamos a tener que poner óxido primero y luego tenemos que poner el número de oxidación. Entonces eso nos va a causar un poquito más de dificultad porque en algunos de los compuestos, sobre todo los que tengamos que nombrar, vamos a tener que hacer alguna pequeña operación, ¿vale? Pero bueno, no es tampoco demasiado complicado. Bien, pues vamos a pasar a los ejemplos. Vamos a poner aquí las fórmulas. Aquí a continuación vamos a poner la nomenclatura de composición sistemática y al final vamos a poner nomenclatura de stock. Bien, vamos a empezar con un compuesto y vamos a poner su nombre. Heptaóxido de dimanganeso. Fijaros que ya se puede apreciar claramente que, vamos a colocar, por ejemplo aquí, que heptaóxido está refiriéndose a nomenclatura sistemática de composición porque lleva el prefijo de número. Vamos a colocar debajo una nomenclatura de stock para que veáis la diferencia. Fijaros, óxido de hierro 3. Podemos apreciar claramente que es nomenclatura de stock porque lleva el número de oxidación en números romanos, ¿vale? Entonces no tienen dificultad el distinguirlos. Bien, vamos con el primero que es el fácil. Heptaóxido de dimanganeso, vamos a colocar la nomenclatura de stock en su sitio porque la he dejado descolocada, así no nos confundimos. Óxido de hierro 3 sería nomenclatura de stock. Bien, pues heptaóxido de manganeso, pues vamos a colocar, siempre en primer lugar ponemos el positivo, en segundo lugar el negativo, por lo tanto, manganeso, recordar que su símbolo es Mn, y a continuación ponemos el óxido, que es el oxígeno. Y ahora ponemos los prefijos que van con cada uno. Entonces, fijaros que es
heptaóxido, por lo tanto son 7 oxígenos, y dimanganeso son 2 manganesos. Fijaros que la carga del manganeso, el número de oxidación del manganeso aquí, sería 7. Recordad que se intercambian. La carga del oxígeno sería 2, ¿vale? Bien, en óxido de hierro 3, eso sería nomenclatura sistemática, decíamos. En óxido de hierro 3, fijaros, en óxido de hierro 3 hacemos lo mismo. Primero colocamos los símbolos de los elementos, ¿vale? Voy a colocarlo, por ejemplo, aquí. El hierro, fijaros que siempre van al revés. Si el hierro está a la derecha en el nombre, está a la izquierda en la fórmula. Óxido al otro lado, ¿vale? Entonces sería FeO. Bien, el oxígeno, aquí hay que recordar las cargas. Ese es el problema que tiene la nomenclatura de Stock. Entonces hay que recordar que la carga del oxígeno, como decíamos antes, era menos 2. Por lo tanto, es carga del oxígeno menos 2, carga del hierro más 3. A continuación, ¿qué hace? Pues el 3 de la carga del hierro se va para abajo, para el oxígeno, y este 2 del oxígeno se iría para el hierro. ¿Cuál sería la fórmula que nos quedaría? La voy a colocar del otro lado. Pues sería Fe2O3. ¿Vale? Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a borrar esto. Ya tenemos el óxido de hierro 3. Y para practicar vamos a poner su nombre en nomenclatura sistemática. Entonces, fijaros que es muy fácil. Sería trióxido. Empezamos siempre por el elemento que está a la derecha. Trióxido. Y a continuación ponemos D. Y ahora, prefijo que indica el número de veces que va el hierro. Di hierro. ¿Vale? Esto me indica que en este compuesto, en este óxido, pues tenemos 3 oxígenos combinados con 2 hierros. Muy bien, vamos a ver otro más que nos va a ofrecer un poquito más de dificultad. Vamos a cogerlo, que lo tengo preparado por aquí. Pues tenemos óxido de hierro 2. ¿Dónde lo colocamos? En sistemática o en stock. En stock tiene el número de oxidación del hierro en números romanos, como veis. Por lo tanto, es stock. Muy bien, vamos a formularlo de nuevo. Entonces, fijaros que lo que vamos a colocar, el hierro, como siempre, si está a la derecha, lo colocamos a la izquierda, Fe, y el oxígeno lo colocamos al otro lado. El oxígeno siempre con carga menos 2, ¿vale? Y el hierro, aquí nos dicen que tiene carga o estado de oxidación o número de oxidación 2. Pues también 2. Y ahora se intercambian. Este 2 pasaría al hierro, Fe2, y este 2 pasaría al oxígeno, ¿vale? Es decir, se intercambiaron los dos doses. Recordar sin signo. Pero ahora, como son dos doses, se puede simplificar la fórmula. Y este es el problema de la nomenclatura de Stock, ¿vale? Que a veces, cuando veáis que el 2 del hierro no aparece en el metal, es que está simplificado. Y entonces, para saber el número de oxidación, tenemos que multiplicar por 2 los dos números. Aquí, en este caso, tendríamos que multiplicar por 2 para ver que el número de oxidación del hierro es par y está simplificado, ¿vale? Entonces, así nos quedaría. Esto nos quedaría, por lo tanto, el óxido de hierro, que es el óxido más feo, como veis aquí, que hay. Muy bien. Pues, ¿cómo se pondría esto en nomenclatura sistemática? Mucho más fácil. Sería un monóxido, recordad que mono es 1, monóxido de hierro. Pero en el hierro ya no hace falta poner monóxido. Se pone al principio, no se pone al final. Monóxido de hierro. Bien, pues ya tenemos otro compuesto realizado. Vamos a borrarlo de aquí para que nos quede espacio. Y vamos a ver un par de ellos más para poder nombrarlos. Bien. Tengo preparado por aquí uno que os va a fastidiar un poco, entonces lo vamos a poner de primero. Y sería el PbO2. Y con esto vamos a terminar. Luego haremos más ejercicios, pero en principio lo vamos a dejar así. Bien. Vamos a colocar esto un poco, así. Vale, que estaba saliendo muy claro. Estaba de un color un tanto pálido. Bien. Pues entonces, fijaros aquí lo que sucede. Aquí en principio podríamos pensar que la carga del plomo es 2, ¿vale? Pero no aparece el 2 que tendría que llevar el oxígeno. Fijaros, aquí aparece, aquí aparece. ¿Eso qué significa? Que la carga de plomo es par y la hemos simplificado. Por lo tanto, para saber la carga del plomo, multiplicaríamos esta fórmula por 2. Entonces, fijaros que si multiplicamos por 2
el 1 del plomo nos quedaría el 2, este es el 2 del oxígeno que acaba de aparecer, y por 2 el otro sería 4, ¿vale? Recordar que es como si fuera una fracción, recordarse en una fracción a lo mejor que teníamos que multiplicar numerador y denominador para que la fracción no variara, pues aquí igual, para que la fórmula no varíe tenemos que multiplicar por 2, tanto cada uno de los elementos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir la nomenclatura de stock, ¿vale? Que es la que realmente nos causa problema, la otra no nos causa problema. Entonces, la nomenclatura de stock de este compuesto sería un óxido de plomo, en este caso. Y ahora que ya hemos averiguado cuál es la carga de plomo, la colocamos, pues plomo 4. Ya está. ¿Vale? Entonces, el único problema que tiene esta nomenclatura, este tipo de nomenclatura, es que tenemos que tener cuidado con esas valencias que son pares, ¿vale? Si las tenemos memorizadas previamente, nos resulta mucho más sencillo porque ya vamos sobre aviso. Los elementos que tengan valencia par, pues vamos sobre aviso de que pueden estar simplificados. Por ejemplo, el hierro, que tiene carga 2 y 3, aquí no tendría ningún problema, pero si no aparece la carga impar, es que la hemos simplificado de alguna manera. Y en la nomenclatura sistemática o de composición, pues es más fácil, porque primero nombramos el anión, solo hay que poner pues los prefijos de número. Entonces, esto sería, fijaros, dióxido, siempre el negativo delante, y a continuación, como el plomo lleva 1, solo plomo, de plomo. Y ya está. Veis que la nomenclatura sistemática es mucho más sencilla, mientras que la nomenclatura de stock nos presenta algún tipo de problema. No son las únicas nomenclaturas que había, hay más, que algunas vigentes y otras que ya están anticuadas, pero con esta sería suficiente para ir entendiéndonos en estas líneas de la formulación de óxidos. Muy bien, pues lo dejamos aquí porque ya creo que se me alargó bastante el vídeo. Venga, hasta...